hablar, hijos. Y vamos a leer Génesis 15. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Génesis 15, Amén. del 13 al 15. Amén. Quien tenga a alguien con voz fuerte que lo lea, por favor. Amén. 13 al 15. Alguien que traiga más aire que yo ahorita. Aleluya. Amén. No, pues no viene nada, pero no me sale voz. Bendito es el precioso nombre de Jesús. Amén. Génesis, ¿qué esposita? Discúlpame. 15, 13 del 13 al 15. Amén. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Gracias. 16 también léalo. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Amén. Aquí nos está hablando, hijos, cuando Jehová Dios habló con Abraham y le dio una promesa de que iba a tener una grande descendencia. Amén. Amén. Pero le da la promesa de una grande descendencia. Amén. Amén. Pero fíjense que les está hablando y será oprimida. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Todavía no la tenía y ya estaba el Señor hablándole de lo que iba a suceder. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces le dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Aleluya. Amén. Estaba hablando de que no iba a escoger a cualquier descendencia, pueblo Amén. Aleluya. de Abraham, Amén. sino que iba a escoger a los especiales, Amén. Amén. como nos escogió a nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Él, sabiendo la dureza de nuestros corazones, idolátricos, carnales, Amén. el Señor sabía cómo exactamente iba a ser el pueblo de Israel, Amén. las tribus, pero también cómo nosotros, porque dice la palabra de Dios, en su grande amor y su misericordia, nos está hablando a todos nosotros. Amén. 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 Dice, y va a ser oprimida, esclava, se va a tratar con dureza. Amén. Amén. Pero el Señor estaba hablando porque conocía y sabía la intención de nuestro corazón y Amén. de nuestra carne Amén. y nuestros sentimientos y nuestras rebeldías. Amén. Amén. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy idolátrico en ese entonces cuando estaba hablando con Abraham. Amén. Amén. Siempre tendía su corazón a las cosas del mundo, de la carne y de la idolatría. Amén. Amén.
cuando al pueblo de Israel se le mostraron señales ¡Eso! y prodigios Amén. Aleluya. y grandes maravillas Amén. de parte de Dios, Amén. Amén. Aleluya. entonces el pueblo de Israel siempre se le ha hecho poco lo que Jehová Dios le ha dado. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aleluya. Se les hizo tan poco el Hijo de Dios que lo vieron no como el Hijo de Dios, sino como el carpintero. Amén. 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 Aleluya. Ni siquiera lo vieron como soldado, ni como capitán, de pérdida de bajo rango, nunca. Amén. Sino tuvo el anuncio o el título del Hijo del Carpintero. Amén. Santo. Amén. Aleluya. Y fue tan menospreciado Hijo de la madera. porque fue, amén, fue el Hijo de la madera, el árbol de la vida, fue Amén. despreciado, Amén. 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 Aleluya. visto por poca cosa. Amén. Amén. Aleluya. Pero antes de que lo vieran el pueblo de Israel como poca cosa, lo vio Adán y Eva. Santo. Amén. Menospreciaron al árbol de la vida, Amén. despreciaron al Cristo, Amén. Amén. despreciaron a la vid verdadera, Amén. Despreciaron a la alabanza. Aleluya. Santo. despreciaron Gloria a a Dios. la alabanza, A la sangre. Bendito Dios. Aleluya. al nombre revelado, Amén. que en aquel entonces todavía no estaba puesto, pero déjenme les digo, ahí estaba el nombre también. Bendito Amén. Dios. Amén. Amén. Aleluya. 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 ¿Por qué el ser humano se forma en el ser humano después del pecado? Se forma una vista, una visión corrupta. Amén. La mujer comió primero Amén. y luego le dio a Adán. Amén. Adán vio, el varón vio la desnudez de Eva y le agradó Amén. y tuvo una visión corrupta. Amén. Amén. No tuvo la visión de la cual se le había dado, mostrado, dicho, hablado, porque no estaba ignorante de quién era Amén. o de qué se trataba. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Entonces, nosotros, la humanidad, todos nosotros, por causa del pecado de nuestros primeros padres, tenemos una visión corrupta. Amén. Amén. Heredada, tenemos que renunciar. Para que salgan de nosotros toda esa rama de pecados ocultos Amén. que vienen a nosotros y desgraciadamente los vamos atesorando dentro de nosotros. Amén. De ahí viene el adulterio, la fornicación, Amén. Amén. tanto por lo natural como por lo espiritual. Amén. Amén.
Porque tenemos una visión corrupta. Amén. 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 Entonces, nosotros necesitamos deshacernos de todas esas cosas. Y estábamos hablando, estaba predicando el hermano ahorita, de que es necesario venir y orar y renunciar a todo lo que nos está estorbando Amén. en nuestra vida para poder ser libres y así poder nosotros estar delante de la presencia de Dios y que el Señor nos santifique. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito, santificar tu vida espiritual, física, emocional, en todas las áreas. El Amén. Señor quiere limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. El Señor sabe que ha pecado de nosotros. Aleluya. Sabe que no nomás, dice mucha gente, no, yo nunca he sido un adúltero, una adúltera. Ok, quizá a lo mejor nunca has sido en la carne, pero desmientes al Señor porque dice que ahora no necesitamos acostarnos con alguien, Amén. sino con codiciar con nuestra propia Amén. vista. Amén. Y una gente que está en el mundo y se mantiene en el mundo, entonces es difícil que lo pequemos, Amén. sino reconocernos culpables delante de Dios y que Él nos ayude Amén. Gloria a a sacar, a quitar Dios. Aleluya. Aleluya. todo lo que nos está estorbando. Ten misericordia de nosotros, Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Aleluya. Que el pueblo de Israel, ellos iban a corromperse, que iban a ser nación idolátrica. Amén. Ellos vivieron 400 años Amén. Esclavos. de esclavos. Amén. Le dijo a Abraham, van a vivir 400 años, pero tenían que pagar los réditos al honor que el honor merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué tenían que pagar los réditos a quien honor merece? Vamos a leer Éxodo 12, desde ¿qué le vamos a ver? Bueno, déjenme, les hablo poquito y ahí les digo desde dónde. Dice la palabra de Dios, Amén. claramente dice que toda la nación habéis pecado Amén. contra Dios. Amén. Y le dice en Malaquías, ¿contra qué hemos pecado? ¿O por qué te hemos robado? Porque es pecado el robar. Amén. ¿Sí sabían que es pecado robar? Amén. Amén. Creo que el séptimo o el sexto mandamiento, no robarás. Amén. Amén. Entonces, ¿es pecado robar? Amén. Dice en los 10 mandamientos que el Señor escribió con su dedo en las tablas de piedra y le entregó a Moisés. Amén. Amén. No hurtarás. No adulterarás, no robarás, no codiciarás. Amén. Y la mayoría viene de la vista, todos sus pecados. Aleluya. Amén. Amén. La imaginación y deseos corruptos. Amén. Amén. Dice, no codiciarás. ¿Por qué dice no codiciarás? Porque lo que ves, lo vas a codiciar. Amén. Ese lo vas a querer. Amén. Si no lo ves, no tienes por qué codiciar. Amén. El ciego a ver si le Amén, gusta un aleluya. carrazo del año. Amén. Gloria a Dios. Pero no sabe Aleluya. que existe. Dice- Amén. Vamos a leer
Éxodo 12. Les dije Éxodo 12, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a leer desde el 37. Aleluya. Éxodo. Bendito Amén. es el Señor. Gloria a Dios. Bendito es Cristo. Amén. Amén. Éxodo 12 desde el 37. Sí, Sí, amén. desde el 37, quien lo tenga lo lee por favor en voz alta. Amén. Amén. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guarda para Jehová, por haberlos sacado sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová. Amén. Todos los hijos de Israel en sus generaciones. Amén. Hasta ahí vamos a detenernos, por favor. Dice la palabra de Dios, aquí se cumple la palabra que leímos en Génesis 15, Amén. donde dice que Dios le promete a Abraham una gran generación, o sea, multitudes Descendencia. de descendencia. Amén. Y luego le dice, y serán oprimidos por 400 años. Amén. Y luego vemos aquí que fueron oprimidos en Egipto 430 años. Amén. 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 ¿Se acuerdan la vez pasada que les mencioné? Mi hermano se quedó así como 430 años. ¿Sí? 430 años. Eran 400 los que Jehová Dios había hablado. Pero ellos, en lo que el Señor le mostraba a Faraón la grandeza de su mano y de su poder, también le mostró al pueblo de Israel cuán grande y poderoso es el Señor y cómo los iba a sacar para que no volvieran a meterse, ni su corazón volviera a rebelarse contra su Señor y su Dios. Ellos fueron esclavizados por tantos años por la razón de la dureza de su corazón y su idolatría, Amén. Amén. porque iban teniendo en su corazón la idolatría corrupta, y como cuando se sienten merecedores de todo, ¡Eso! porque había una promesa, porque esto y por lo otro. Con Dios no podemos jugar. Amén. Si Dios nos ha sacado, nos ha rescatado y nos ha sacado del mundo en que estábamos, en la corrupción, en la idolatría, en la brujería, en la hechicería, en la rebeldía, Amén. en el adulterio, en la prostitución, en las drogas, etcétera, 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 en el chisme. Aleluya. Amén. Amén. Mucha gente no le gusta que digan chisme, dice comunicación. Amén. Bueno, hubiera sido reportero, Amén. por lo menos periodista, pero no. Es una carrera. Sí, escogieron la carrera más. Muy carrera. Ok, bueno,
Entonces, déjenme les digo, por el Señor, por su corazón idolátrico, por su visión corrupta, el pueblo de Israel tuvo que ir a vivir 430 años de esclavitud. ¿Por qué 430 años? Porque ellos tenían que entender Aleluya. y que ver Eso. que al Señor se le debe de dar honra y gloria. Ellos tenían que dar al 10% por haber fallado y haber estado en contra de Dios. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero también Dios. vivieron Amén. 40 años después de que el Señor los sacó, 40 años en el desierto, Amén. cuando podían ellos haber llegado en menos de un año a Amén. donde iban, pero ellos dieron vueltas y vueltas ¡Aleluya! y vueltas y no hallaban cómo entrar a la tierra prometida, Amén. otra vez por la dureza de su corazón. Amén. 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 Pero también ellos tenían que reconocer que ellos habían faltado a los 10 mandamientos del Señor, a la palabra viva, a Cristo. Tuvieron que pagar su décima por cada mandamiento que quebraron Amén. delante de Jehová su Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y Dios ha perdonado nuestros sucios pecados, Amén. gracias a Dios por su sangre y agua y fuego, Amén. ¿sé lo que estoy hablando? Su sangre, agua y fuego. Amén. La sangre es también agua, Aleluya. pero también la sangre es fuego. Amén. Aleluya. Fuego. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos tenían que pagar por haberse rebelado en contra de la ley de Dios. Aleluya. Aleluya. Se les dio mandamientos Aleluya. y no los cumplieron. Bendito Dios. Y Aleluya. dice la palabra de Dios que en la ley no hubo hombre que haya cumplido con todos los mandamientos. Amén. Amén. Aleluya. El único que los cumplió fue Jesucristo. Jesucristo. Aún ni el hombre rico que Jesús, quería seguir a Jesús, el Señor Jesús le mencionó unos cuantos Amén. y no se los mencionó todos, Amén. porque sabía que con todos no había cumplido. Amén. Amén. Aleluya. Y cuando le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselos a los y repártelos entre los pobres. Aleluya. Él se le hizo mucho, porque inmediatamente se le vino una visión de cuánto poseía Amén. y pues no se iba a deshacer. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que se fue
Es porque el hombre humano, la criatura humana, no hemos rendido nuestra voluntad Amén. carnal Amén. a la voluntad de Dios. Amén. Algo que solamente el único que la hizo de rendir y sacrificar su voluntad humana al Señor fue Jesucristo. Amén. Amén. Jesús nunca hizo su Aleluya. propia voluntad. Amén. Siempre hizo Aleluya. lo que veía hacer al Padre. Amén. Amén. Y Amén. nosotros fallamos, la iglesia en el día de hoy falla Aleluya. porque la iglesia no tenemos una voluntad rendida Amén. a Dios, a Amén. Jesucristo. Amén. Señor, me rindo a tus pies. Señor, me rindo, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Amén. Pero aquí está mi vida, pero tu voluntad no se la has dado al Señor. Aleluya. Para que tu voluntad sea sacrificada en el altar de Dios. Ayúdame a rendirme, Señor. ¿Ok? Amén. Entonces, si nosotros no hacemos este mérito delante de Dios con todo nuestro corazón, Amén. con todos nuestros sentidos, donde de ahí vemos la voluntad humana del Amén. hombre Amén. alrededor. Gloria a Dios. Podemos decirle, Señor, mi mirada, mi vida, mis manos, Amén. mi boca, todo es tuyo. Amén. Pero mi voluntad Bendito Dios. es porque el hombre necio que está en nosotros todavía Amén. quiere seguir haciendo lo que él quiere hacer Amén. y no lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Aleluya. El pueblo de Israel sabía mucho de la ley de Dios Amén. y conocía, pero erraron en entregarle su voluntad, Aleluya. porque ellos en cuanto podían, en cuanto todo les iba bien, Igual que el ser humano de ahora. Amén. Aleluya. Amén. ellos Amén. se alejaban de Dios, igual que muchos de nosotros. Amén. La mayoría, si no tenemos luchas y pruebas, vamos a la iglesia y estamos aquí presentes. Pero Amén. como todo va bien, venimos insípidos. Amén. 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 Venimos sin gratitud Amén. Aleluya. delante de Dios. Amén. Amén. Y nuestro orgullo, nuestra soberbia idolátrica por las cosas del mundo Aleluya. nos Amén. 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 y empezamos Gloria a a Dios. alejarnos. Aleluya. Y luego sucede de que el Señor ve que estamos distanciados ¡Santo! Amén. y el Señor nos empieza a probar Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. y nos molestamos y nos enojamos Amén. y decimos, no, yo creo que no están orando en la iglesia bien por mí. Bendito Dios. Hermano, no oro en su casa por mí. Amén. No están orando bien por mí, porque a mí me pasa esto, me pasa lo otro, y me pasa Aleluya. lo otro. Y yo veo a X hermana y hermano que tienen muchas luchas y pruebas, pero traen gozo. Bendito Dios. Santo. Usted no trae el gozo porque se hizo insípido a la presencia Amén. de Dios. Amén. No trae sabor. No trae la sal del conocimiento del nombre del Señor. No viene con gratitud.
venimos con uno de los condimentos del nombre del Señor, del que le da el sabor, la gratitud, de que no se echa a perder nuestra relación con el Señor, porque el nombre, la sangre, aleluya, está con nosotros. ¿Por qué se perdió la relación con Dios? ¿Por qué ya no oras? ¿Por qué ya no ayunas? ¿Por qué ya no alabas al Señor? Ya no danzas, ya no hay nada en ti que se haga para la honra y la gloria de su precioso nombre. Gloria a Dios. Santo. Bendito. Porque estás alejado del dueño del nombre Aleluya. y del nombre. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, no lo digo yo, cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Tiene que ser el nombre, la reunión de nosotros. El Señor, Dios Todopoderoso, plantó, puso su nombre cuadrado en el huerto de Edén. Aleluya. Pero quería que también el hombre, la criatura humana, pusiera y plantara alrededor del huerto el precioso nombre de su único Señor Creador, Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Padre Aleluya. plantó su nombre no engendrado en el huerto. Amén. Y el nombre engendrado de Yud-Heh-Vah-Heh era el que tenía que ser alabado y glorificado con alabanza para acercar el huerto. Gloria a Dios. El nombre no engendrado era el que tenía que venirse Aleluya. a poner alrededor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Ahora, nosotros, ¿qué nombre estamos glorificando? El nombre engendrado y no engendrado. Porque su nombre es cuadrangular. El Señor Dios Todopoderoso dijo 400 años porque tenían que pagar el porciento de su rebeldía en esclavitud a cada letra de su nombre. Amén. Tenían que pagar, hermanos, por su rebeldía en contra del nombre. Tenían ellos que pagar letra por letra el porciento. Gloria a Dios. Con intereses. Aleluya. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Le dio una promesa a Abraham en el 15. Amén. Que después en el Génesis 15 que leímos primeramente, dice, va a vivir 400 años en esclavitud, va a pagar por haberse rebelado Amén. en contra de mi nombre. Amén. Amén. Pero también le dice que pasado ahí iba ellos a salir de su cautiverio, de su esclavitud, de su opresión, Amén. iba a salir con riquezas. Amén. Y Dios cumplió su palabra. Amén. Aleluya. Cuando leemos ahora en Éxodo, dice que el pueblo de Israel salió con riquezas.
Jesús. Dios siempre cumple su palabra. Amén. Ni Aleluya. una letra, nada de lo que está escrito se va a quedar sin cumplirse. Amén, aleluya. Todo se cumple. Amén. Amén. Dios es justo. Amén. Él no es malo. Amén. Los injustos somos nosotros. Amén. Aleluya. Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Aleluya. Y el Señor no nos ha desamparado ni nos ha dejado hasta el día de hoy. Amén. Amén. Nos mandó a su Hijo unigénito, al Cristo, Amén. a Jesús, Amén. para que nosotros seamos levantados del cautiverio, de la opresión, Amén. del mundo, de la carne y de Satanás. Nos ha mandado la palabra viva, no en tablas, sino en persona, en carne, para que nosotros reconozcamos que su nombre tiene poder Aleluya. Amén. y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Gloria. Amén. Aleluya. Alabado sea su nombre. Debemos de darle gracias al Señor, hijos. Bendito. Gracias, Jesús. La razón Bendito poderosa la cual ha tenido Él en hablarnos tanto. Aleluya. Al pueblo de Israel Amén. Gloria a Dios. Bendito. se le dio primero tablas de piedra, Amén. Bendito. Amén. pero a nosotros nos mandó la palabra en carne. Amén. Amén. Y todo aquel que le recibe como su único Dios y Salvador Amén. y cree que murió y que al tercer día ¡Aleluya! resucitó con poder y gloria y que está sentado a la diestra de Dios Padre, será salvo. Bendito. La palabra viva, Gloria a Dios. cuando nosotros lo aceptamos, viene y entra a nuestros corazones y la palabra empieza a escribirse en las tablas de nuestro corazón. Amén. Ya no en tablas de piedra, sino Aleluya. en las tablas de nuestro corazón. Amén. Amén. La palabra viva entra a nuestro corazón y escribe Santo. la palabra que usted y yo necesitamos recordarla, practicarla, atesorarla, adorarla y glorificarla. La palabra es Cristo. Amén. La Amén. palabra es Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo nos habló hace días y nos dijo claramente: Señor, enséñame el libro de la vida. Se le rogaba y se le pedía. Aleluya. Y el libro de la vida es Cristo. Amén. Aleluya. Santo. El que pagó con sangre, escribe con sangre su nombre y mi nombre en el libro de la vida. Y nadie puede borrarlo si no lo hace Él. Amén. Aleluya. Nadie puede tocar ese libro porque Él es el que va a pronunciar nuestros nombres delante Amén. del Padre. Aleluya. Aleluya. Su sangre es la que nos va a justificar. Amén. Amén. Su sangre es la que habla por nosotros. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Santo.
porque la palabra tiene voz. Amén. Amén. La palabra es la que habla. Aleluya, amén. Aleluya. Amén. Dice claramente en Génesis 4 también. Y dice la palabra de Dios. Le dice cuando Caín y Abel hicieron los sacrificios y que no fue agradable el sacrificio de Caín delante de los ojos de Dios, porque no era sacrificio de sangre, estaba poniendo semilla. Amén. Y dice que nada, hijos, sin sangre no hay remisión de pecados. Y Amén. nada, y no hay aroma grata delante del Señor. Amén. Sino es los mismos cebos, Amén, aleluya. la grosura Amén. Amén. Aleluya. Amén. de los sacrificios. Aleluya. Santo. Y cuando nosotros vemos, bueno, voy a terminar esto y luego ya hablamos de nosotros. Entonces dice que Dios le preguntó a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Y le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Se puso a contender con el Señor, su Dios. Soberbio. Amén. Amén. ¿Cuántas veces Amén. nosotros tomamos el papel de Caín? Amén. 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 ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Aleluya. Bueno, ¿que acaso yo tengo que cuidar a todos, que esto y que lo otro? Amén. ¿Acaso yo tengo que hacer solo esto? ¿Acaso yo tengo nada más ni que fuera el único en la iglesia o que fuera el único cristiano? ¿O porque nada más yo tengo que orar o porque tengo que hacer esto? Nos ponemos en ese plan a Amén. contender con Dios. Amén. Y luego dice la palabra de Dios que después de esto le dice el Señor, la voz de la sangre Amén. de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Amén. Amén. Santo. Amén. Si la sangre de Abel Aleluya. gritaba desde la tierra, Jehová, con más ganas la sangre de Cristo habla por usted y por mí. Bendito. Que Aleluya. con sangre es anotado su nombre y mi nombre en el libro de la Amén. vida. Aleluya. Y el libro de la vida es Cristo Amén. Aleluya. o es Jesucristo. Esa sangre grita tu nombre. Ahora, Amén. el día del rapto, esa sangre gritará tu nombre. Y vas a ser despertado. Aleluya. Santo. Santo. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Gracias. Ah, Aleluya. Entonces, estamos viendo grandes cosas que el Señor nos está mostrando el día de hoy. Amén. Amén. Bendito. Tenían Aleluya. ellos que pagar. Porque el Señor siempre trató que se reconciliaran con el nombre. Porque se le habló y se le dijo, diles que yo soy el que soy. Yo soy Amén. Yud-Heh-Vah-He. Amén. aleluya. Si el faraón y Egipto entendió quién era y tremendo Dios y dijo, no queremos nada contra este Dios, aquí están todos, llévense lo que quieran, y salieron en abundancia, bien Amén. prosperados. Amén. Pero Dios no le gusta que seamos unos limosneros. El Amén. pueblo de Israel ya se lo tenía ganado. Amén. Dijo, está bien, no les des nada, les hace daño, no les des ni un 5,
manténlos, están oprimidos. Pero el día que yo te diga que les pagues, vas a tener que pagarles. Amén. Ellos van a hacer su inversión para irme a servir. Amén. Aleluya. Santo. Amén. Señor, aleluya. Amén. Y ahora los hijos de Dios invertimos en oración y en ayuno. Aleluya. Échale tu alcancía. Amén. Y tenemos que ayunar, tenemos que orar. Aleluya. Porque ese es ahora nuestro ahorro espiritual. Amén. Aleluya. Porque dice el Señor inmediatamente, esa voz yo la conozco. Amén. Amén. Esa voz clama mi nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Esa voz es la que desde temprano me busca. Aleluya. Amén. Aleluya. Déjenme les digo, ¿por qué este joven Daniel y sus amigos, por qué fueron tan protegidos por Dios? Aleluya. Habla que Daniel oraba a todas horas. Amén. Amén. Porque ahorraba mucho. Amén. Ahorraba Aleluya. en lo espiritual. Esa Aleluya. voz ya era conocida. Amén. Aleluya. Conocía al banquero. Amén. Amén. Santo. Él y depositaba inmediatamente en cuanto era la hora. Amén. Él depositaba su ahorro con el Señor. Aleluya.